Attack on Titan es uno de los shonen más amplios de la historia del anime. Los que vamos ya por la cuarta temporada, hemos descubierto los giros que esta trama puede llegar a dar, al igual que la amplitud de los temas que trata y la cantidad de simbolismos y referencias a conflictos de la historia real que la serie aborda. Yo al menos me quedo boquiabierto con cómo la trama evoluciona desde su premisa hasta el punto en el que estamos ahora, y desde luego que no creo que soy el único. Aún así, a lo largo de las 4 temporadas, Attack on Titan ha logrado hablar con profundidad y desde un punto de vista realista de los conflictos que la humanidad ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia, remontándose incluso a batallas prehistóricas, así como las repercusiones socioculturales, los sacrificios que ha tenido que hacer y cómo la humanidad ha ido perdiendo su lado humano. Dada la amplitud de la serie, me veo obligado a hacer no solo uno, sino 3 vídeos al respecto de esta enorme serie. 3 vídeos enfocados a 3 temas que la serie trata con gran profundidad, aportando una inmensidad de matices y dando peso a los horrores de la misma, con el fin de no tener que enfrentarnos a ella nunca jamás. Estas batallas míticas y clásicas de la historia y filosofía humana son la lucha de la humanidad contra la naturaleza, la lucha de los humanos entre los humanos y la lucha del humano contra sí mismo. En este vídeo nos centraremos en esta primera batalla de la humanidad, la lucha del humano contra su entorno por la supervivencia. Esta historia, como muchos otros animes, empieza con un chico viviendo en la tranquilidad de su pueblo. En este caso ese chico es Eren, y su pueblo es uno construido en la circunferencia del Muro María. Ya desde el comienzo se nos hace mucho hincapié en cómo Eren percibe su situación, en la impotencia que lo ciega y evita que pueda pensar en otra cosa que no sea la humillación que él, su familia y el resto de la humanidad tienen que sufrir por culpa de los titanes. Cada día, Eren se tumba delante de los muros y observa a las aves volar por encima de estos, ajenos a ellos, y a los titanes, mientras observa a su entorno. Un puñado de soldados despreocupados no solo por la posible amenaza de los gigantes, sino indiferentes también a la lucha contra ellos, evitándola, como si la batalla por conseguir la libertad para los humanos y poder vivir más allá de los muros no fuera asunto suyo. Siendo esta la premisa, a Eren solo le faltaría un detonante que lo empuje a luchar activamente contra los titanes. A ser él quien se ponga el equipo de maniobras tridimensionales y acabe con los titanes y la humillación a la que tienen sucumbida a la humanidad. Esa primera pieza del dominó que desencadenará los imprevisibles acontecimientos de los más de 60 episodios es la muerte de su madre a manos de un titán. Desde ese punto en adelante, Eren jura venganza contra esos seres, no solo por el daño causado a la humanidad, sino también por el daño personal que le ha causado, una infancia sin madre, convertirse en un refugiado y tener que emigrar al centro del muro, la pérdida de su hogar y la muerte de cientos de personas que intentaron luchar por recobrar el Muro María. Así es que Eren comenzará un arco en el que cada día se hará más fuerte, más hábil y más ágil, todo con el objetivo de acabar con los titanes hasta que no quede ninguno, luchando en cientos de batallas junto a sus compañeros con el fin de obtener la libertad para la humanidad. Bien, Eren muere en la primera batalla. De hecho, todo su escuadrón muere delante de Armin. No solo eso, sino que toda la promoción de Eren se queda petrificada a la hora de enfrentar a los titanes, sin saber qué hacer.
La cadena de mando se rompe a la primera de cambios, los soldados se quedan sin recursos ni gas para sus equipamientos tridimensionales, lo cual les convierte en pinchos de tortilla para los titanes. Y todo esto ¿por qué ocurre? Nos preguntamos nosotros y los personajes. Pues por una sencilla razón, porque este es un mundo cruel. Esta serie no va de lo que debería ir. Si esta serie fuese un shonen típico, los acontecimientos hubieran ocurrido de otra forma. A ver, pequeño spoiler, Eren no muere, os he mentido. Esta serie debería ir de cómo Eren aprende a usar sus poderes y se hace cada vez más fuerte hasta que se convierte en el héroe de la humanidad. Pero esto no es así porque este es un mundo cruel. El point de la serie está muy lejos de ser el cómo con esfuerzo puedes lograr tus metas. De hecho, es precisamente el contrario. En este entorno en el que los humanos son devorados por titanes con la incertidumbre constante de que puede que no lleguen a ver el mañana, el esfuerzo es insignificante. Eren es valioso únicamente porque nació así, Mikasa por lo mismo, Levi igual, y Armin, Erwin o Jin son importantes por su cualidad. Diseñar estrategias les mantiene vivos, pero ninguno de ellos merece sus habilidades, simplemente fue fruto de la casualidad y la genética que nacieran así. Bien puede que el padre de Eren inyectara a su hijo el suero de los titanes, pero la personalidad valiente de Eren y su odio a los titanes no fueron la razón por la cual su padre tomase esa decisión, sino única y exclusivamente que Eren era su hijo. En cuanto al resto, no menciona más nombres más allá de estos, porque simple y llanamente están muertos. Su falta de habilidades, mala suerte o menor preparación les ha llevado a morir como muchos otros a manos de los titanes. No todo el mundo nace para sobrevivir a los titanes y Attack on Titan no opina que puedas convertirte en un soldado de la humanidad a través del esfuerzo, porque si puedes, quieres o cosas así. Todo lo contrario, la guerra es un entorno hostil donde si no has nacido preparado o simplemente tienes mala suerte, probablemente mueras. El peso moral de las decisiones suele ser un tema recurrente dentro del anime, muchas veces utilizadas como carga didáctica. Hacia la mitad de la serie se nos plantea un binomio. Eren tiene que decidir si hacer caso ciegamente a su escuadrón y confiar plenamente en ellos, rebajándose al nivel de un soldado más, o utilizar sus poderes para luchar él mismo contra la titán hembra y demostrar su valía. Por lo general los shonen, en su clásica heroificación del protagonista, suelen tener un mensaje, como ya hemos visto antes, de que si te esfuerzas podrás lograrlo, así que la opción correcta debería ser la segunda. No obstante, últimamente están surgiendo nuevos matices dentro de los shonen, y con ciertos matices me refiero a los que plantea Boku no Hero Academia. De verdad, vais a pensar que no me gusta esta serie, pero la verdad es que me encanta, precisamente porque es muy subversiva, pero el point que quiero hacer es que si Boku no Hero Academia es subversiva, Attack on Titan lo es más. Estos animes suelen dar importancia al grupo más allá de la fuerza del individuo, arroparse con sus compañeros y juntarse para lograr llegar más allá, optando por la primera opción del binomio. El caso es que Eren primero opta por esta opción, y todo su escuadrón muere. Y entonces opta por la segunda, y es capturado. El point de Attack on Titan es mostrar la crueldad de este mundo, en el que no solo no se pueden prever las consecuencias de las elecciones, sino que además suelen tender a la tragedia, y no necesariamente tienen que tener buenas consecuencias. Este es el mundo que plantea Attack on Titan en su primera temporada. La lucha de la humanidad contra una naturaleza sanguinaria, indiferente al sufrimiento de la humanidad, impasible ante los titánicos esfuerzos de los soldados que raramente resultan en algo más que un minúsculo avance en la lucha contra los titanes. Es la subversión del shonen típico, donde un héroe puede con todo y da la vuelta a la tortilla de una sociedad que se había quedado atascada, pero que grácilmente y sin plantear ninguna dificultad al protagonista, este consigue solucionarla. Si bien Attack on Titan suele dotar a sus protagonistas de ciertos poderes o ciertas habilidades excepcionales, estas no son fruto del entrenamiento o el esfuerzo, sino de la casualidad y la buena suerte, y nunca gracias a méritos propios. Y todos los protagonistas tienen estas habilidades precisamente porque son ellos, y gracias a estas, la razón por la que han sobrevivido a diferencia de los demás. Pero es que además Attack on Titan no quiere solamente que conozcas este mundo, sino que lo sientas, y ahí es donde entran los personajes. ¿Eren wa doko? ¿Arumi?
発砲し壮絶な戦死を遂げました。La guerra es un tema relativamente habitual en la cultura japonesa. Muchas historias nos han hablado ya de este tema y mientras que algunos se centran en la destrucción y capacidad ofensiva de las armas y tecnologías desarrolladas en esta época, Attack on Titan se centra en el precio humano que conlleva la búsqueda de la libertad y la lucha contra este impasible mundo. Por eso nos ofrecen tantos personajes, para que veamos en cada uno de ellos las repercusiones de esta eterna lucha mientras se les drenan las pocas fuerzas que les quedan. Attack on Titan es considerada una serie gore. La brutalidad de las muertes y la frecuencia de estas podrían parecernos más un fetiche del autor que una herramienta de la trama, pero arcos como la expedición más allá de los muros o la caída de Trust nos recuerdan que un equipo de maniobras tridimensionales está más cerca de convertirte en un fidget spinner humano que en un superhéroe intocable. Los ganchos e hilos que hacían volar a los escuadrones son los mismos que son usados para darles unas muertes humillantes, pero también están estas otras. Muertes tan frecuentes que ocurren fuera de plano sin tiempo siquiera para saber quién ha sobrevivido y quién no. Muertes que ocurren por el rabillo del ojo de personas que hace unos instantes nos estaban hablando. Muertes tan frecuentes que hacen que ninguna de las victorias que tiene la temporada, la reconquista de Trust y la captura de Annie, se sientan como victorias, porque todo el mundo sabe que todas las vidas sacrificadas son insignificantes comparadas con la pequeñez de la victoria. Esa es una de las sensaciones más vacías y frías de la temporada, hacer que las batallas sean tan sangrientas que las victorias no se sientan como tales. Pero también, Attack on Titan se centra en la percepción de la sociedad en general de la lucha contra los titanes, centrándose mucho en qué es lo que piensa la gente que vive de forma acomodada dentro de los muros. En los primeros episodios, la Iglesia de los Muros se nos muestra casi como una secta de locos en las últimas que adoran los bloques de los muros por alguna razón que no se llega a comprender. Después de la elipsis del entrenamiento de Eren, descubrimos que la Iglesia ha llegado a lo más alto del poder y comparte mesa con personajes como los generales supremos del Cuerpo de Exploración, la Policía Militar o el mismo Rey. La razón por la que esto ha llegado a ocurrir es por la falta de preocupación que los ciudadanos suelen tener en los conflictos armados. Attack on Titan quiere enunciar que la mayoría de ciudadanos viven acomodados en sus ciudades, protegidos por los muros y ajenos a las muertes de los miles de soldados que mueren para poder mantener esa paz intramuros. Estos ciudadanos además justifican su falta de implicación en la lucha contra los titanes con la excusa de que una ayuda divina, en este caso los muros a los que la iglesia reza, les protegería y así no tener que exponerse luchando con un titán o siquiera preocuparse lo más mínimo por esa realidad que les acecha mucho más cerca de lo que piensan. Es irónico que muchos de estos fieles murieran aplastados por un cascote al final de la temporada, desprendido precisamente de un muro. Pero es que además el pueblo tiene una actitud similar con respecto al cuerpo de exploración, de los cuales esperan siempre más de lo que físicamente son capaces de hacer. Esperan del cuerpo de exploración que les traigan la libertad sin hacer nada a cambio. Cuando fracasan, las tomas nos hablan del dolor que los altos cargos del cuerpo tienen que enfrentar. Pero además, mientras todo esto ocurre, centrándose mucho en cómo estos altos cargos, como son Levi, quien odia la suciedad, se sienten frustrados y completamente rotos ante las muertes, en este tan bien pensado plano de Levi, sujetando la mano de un muerto, hay un contraplano de la gente de a pie, que no ha salido nunca de los muros, quejándose ante estos soldados que acaban de ver a morir a sus amigos y compañeros, mientras no hacen nada, centrándose únicamente en el fracaso, pese a que ellos no hayan hecho nada para ayudar. Bien, ya para acabar, ¿por qué Attack on Titan es una serie que es un antes y un después en cuanto a lo que un shonen puede tratar? Los animes siempre suelen tener una carga didáctica para que el espectador aprenda algo.
Assassination Classroom, por ejemplo, es toda una metáfora de cómo un estudiante debería enfrentarse a su vida estudiantil o a sus exámenes. Cuando la clase se une para luchar contra un pulpo imposible de matar, en realidad nos está enseñando las formas en las que podemos ayudarnos entre nosotros para acabar con ese muro impasible, que son los exámenes, por ejemplo. Bien, Attack on Titan hace lo mismo. Al principio del análisis he dicho que le da un toque muy realista, y eso puede parecer un poco paradójico si estamos hablando de gente con ganchos luchando contra titanes de 27 metros. Pero la verdad es que a través de esta metáfora de los titanes se nos está hablando de cosas que han ocurrido realmente, como es la actitud de una sociedad ante una guerra, la muerte de una guerra, o subvertir los mensajes populistas que los shonen suelen tener. Pero es que además, Attack on Titan es una serie que te hace sentir las repercusiones de una guerra atroz a través de sus personajes. Te quita los prejuicios en los que te escudas para pensar que las guerras no son para tanto y te devuelve la crueldad de estas. Pero no lo hace por diversión, entretenimiento ni ensañamiento. Lo hace con un objetivo, nos impulsa a ser mejor que los burgueses de las ciudades del muro interior y recordar que nuestros antepasados también pasaron por esas situaciones para que ahora podamos ser libres, como Armin quería, y recordar los sacrificios que se han tenido que hacer para que nosotros podamos tener el privilegio de la paz. Bueno, y hasta aquí el análisis de la primera temporada de Attack on Titan. Va a haber mucho más. Ahora mismo estoy pensando un poco en cómo analizar la segunda temporada. No sé si volver a verme el anime, no sé si comprarme los manga y pillar apuntes. La verdad, voy un poco perdido. O sea, no sé, mi idea es hacerlo para antes de que acabe la última temporada. Que por cierto, suscribíos a este canal para ver ese análisis. Y también me podéis seguir en Twitch, donde estamos viendo en directo esta última temporada en tiempo real todos los dominguitos cuando salen. Ole ole los domingos. Es de mi agrado anunciar que hoy es domingo de Titanes. También me podéis seguir en Twitter, donde anuncio este tipo de cosas, anuncio cuándo son los directos, pero también me gusta un poco comentar la vida. Comento de todo, ya te digo, desde Attack on Titan, las series que veo, películas que veo, cosas que me ocurren en la vida, todo ocurre ahí, ¿vale? Todos los streams acaban en Twitter. Yo os recomiendo mucho que me sigas ahí. Entonces, por eso, suscríbete. Si te ha gustado este análisis también, te dejo una lista de reproducción donde hay otros análisis que creo que los encontrarás muy interesantes, sobre todo pues alguno de Undertale que he hecho, análisis a la música de Undertale que también hice, el de Evangelion que estuvo todo bueno, y yo creo que ya estaría. Pues eso, muchas gracias por quedarte hasta aquí, que me sube la estadística y mantengo al algoritmo de YouTube contentito, le doy de comer, familia, hoy me comen, y ya está, muchas gracias.